Esta es la mejor pizza, el mejor café y el mejor helado italiano que puedes probar en Santo Domingo. Y muchos dicen que esta es la esencia viva de lo que viene siendo el producto italiano. Pero había que empezar este video en este lugar, que es la pizzería más emblemática de Santo Domingo, que se llama Il Caminetto. Bienvenido al Caminetto. El Caminetto nace como pizzería napoletana hace 13 años, aquí al lado, en un local chiquitico. Pizzaiolo yo de toda la vida, luego con mi compañero Giuseppino, que tiene ya varios años conmigo. Hemos tratado de llevar la pizza napoletana a la República Dominicana, cogiendo cursos, informándome siempre más, conociendo personas, pizzerías en el mundo. Logré traer un producto auténtico napoletano, con producto de máxima calidad, al horno de leña aquí en Santo Domingo. Además de pizza, también tenemos platos de pastas que hacemos aquí nosotros, entre otras cosas. Pero nuestro enfoque principal es en la pizza napoletana. Entonces aquí, una de las pizzas que más me gusta, que inventé aquí en Caminetto. Esta es una pizza que me encanta porque tiene cola de Bruxelles. Y para mí la cola de Bruxelles es muy buena combinada con pancetta y cebolla. Esta pizza nació así con mascarpone como base. Le ponemos un velo de mascarpone, las colas de Bruxelles, aceite extra virgen de oliva, la pancetta, pasana, cebollita morada. Aquí es mozzarella de búfala, que ya hacemos que pierda un poquito la leche para que no sea muy líquida. Peperoncino, la pancetta arrotolata italiana, o sea, redonda, como se da de búfala. Y ahora para el horno. Aquí está. Va. Un poquito de grana padano por arriba. Y el aceite extra virgen de oliva es obligatorio en todas las pizzas. ¿Tú lo vas a probar en vivo? Esa es una pizza que no tiene tanto tiempo, pero es una pizza muy diferente porque tiene cola de Bruxelles, mascarpone y pancetta. Cola de Bruxelles es fresco, no es congelado, cocinado, entonces queda crocante. Yo recuerdo que en Italia a veces la pizza te la ponen así, que no te la cortan. Por eso. ¿Por qué? Te explico. ¿Cómo es eso? Tú no cortas un pan caliente, porque el pan caliente se queda aplastado, se queda crudo por dentro, igual con la pizza. Nosotros te damos la pizza a la mesa y tú mismo te la cortas, pero aquí estamos en Dominicana, tuvimos que hacer unos cambios. Claro. Por eso ahora te la voy a cortar con una tijera solo para que entiendas algunas cosas. Okay. Unas características de una pizza hecha bien, por ejemplo, al cortarla nos damos cuenta que es una pizza que está cocida por dentro, ¿no? Está areada, no tiene masa cruda por dentro, está masa cocida y livianita. Lo que le llamarían la auténtica pizza napoletana. Exacto, exactamente. Es importante, señores. Mira aquí, ese es un slice de pizza cocida bien, de 90 a 60 segundos. Wow. Y tiene la característica de esta pizza es que cuando tú te la pones en la boca, tiene que derretirse en tu boca. No puede ser ni crocante ni chewy. ¿Ok? Tiene que derretirse en la boca. A ver. Atiéndame esto, señores. Hoy estamos con una primicia probando esta pizza. Que miren qué interesante, que me la hizo el propio Francesco. O sea, mayor privilegio no puede haber. Vamos a ver la probadita en vivo. Delicada, una masa suave. Por eso estas pizzas son consumidas en el local, porque no viajan muy bien como otros estilos de pizza, porque son pizza napoletana. La pizza napoletana, por la cocción violenta que tiene, claro, no está hecha para delivery, pero igual uno puede disfrutarla en casa. Igual se disfruta, es verdad. Salud, mi hermano. Salud, mi hermano. Ay, 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 ay. En Argentina había una pizza famosa que le llamaban la fugaceta. Con mucho queso. Con mucho queso, con cebolla. Ok. ¿Tiene algo que ver esto o nada que ver? No. Esta pizza no tiene nada inspirado en la fugaceta argentina. No significa que también sea un muy buen producto. Esta pizza se llama Francesco porque en algún momento fue mi pizza favorita. Tiene tantos ingredientes así como aceite de trufa, atún, queso gorgonzola. Entonces cuando la trufa empezó a explotar como ingrediente en la pizza, descubrí esta combinación tan interesante que poca gente puede entender que el atún con el gorgonzola, la sopesata picante y la trufa puedan ir muy bien juntas. Sí, la verdad.
sabe muy rico. Entonces, pomodoro San Marzano, atún, fíjate que el atún es un atún rosadito, italiano, 3 hojas de albahaca, un poquito de fior di latte, que es la mozzarella, el corazón de leche. Tenemos la soppressata picante, que es como si fuera un pepperoni, pero es italiano y tiene una forma diferente. Y por último, que es diferente el blue cheese, y esto es queso gorgonzola dolce. O sea, es un gorgonzola que no es tan seco y tan fuerte como un Roquefort o un blue cheese. Ya entendí. Horno de leña, 60-90 segundos y sale nuestra pizza. Vámonos. Increíble que son 60, 90 segundos, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a probar el atún, que es parte del ingrediente de mi pizza favorita, que es la Francesco. Vamos a ver cuál es la diferencia que yo puedo notar. Ok. Sí, te das cuenta. Y mira el gorgonzola dolce. Oh, Tú te lo puedes comer así. parece una mantequillita, ¿verdad? Eso. Wow, ok. Pues entonces es diferente al blue cheese, puede ser. Sí, claro, el blue cheese o Roquefort es un queso azul mucho más fuerte, mucho más concentrado. Yo veo que eres muy abierto, Sí. contando tus ingredientes, Sí. tu manera de elaborar la pizza. Pero tiene que haber un toque mágico de por qué el caminete. El caminete que ya Mira, se cree. míralo aquí. El corazón. El corazón. Ey, ¿Oíste? me gustó, señores. Dejen su comentario si usted ya ha venido al Camineto y usted entiende lo que ese caballero está haciendo. Mira, ya salió la pizza, mira, increíble. Nosotros estamos buscando que cuando la pizza tiene el gorgonzola como esta, el fior di latte abajo no sea tan predominante, porque lo que queremos es que el gorgonzola se sienta en equilibrio con los otros ingredientes. Aceite de trufas, el loguito Camineto, ahí está, que se puede comer también. Acaba de llegar para mí mi pizza favorita, que lleva el nombre del chef. Eso es para que ustedes entiendan que yo no estaba muy lejos de la realidad. Siempre verificamos que la pizza esté fermentada bien. Estamos buscando aire. Esta es una pizza que se cocina de 60 a 90 segundos, una masa delicada y suave. Para que ustedes entiendan, miren un poquito de la textura, como bien dice Francesco, ¿verdad? Miren más o menos la masa. Exacto. Es una masa que ni es fina ni es gruesa. Esa es una característica de la pizza napoletana. Tiene que poder tener flop adelante, tiene que caerse la punta. Entonces ahora viene, yo creo, la parte más importante, que es la probada en vivo. Vamos a ver qué tal. Lo más gracioso de todo es que yo no tenía ni que probarla, porque es que ya yo esos ingredientes me los sé de tanto que yo pido esa pizza aquí. Que yo debo ser uno de los clientes más asiduos del Camineto. Tú sabes que yo traje una vez a un chef español aquí al Camineto y yo le dije, yo quiero que tú pruebes la pizza Francesco. ¿Así? Cuando le dije los ingredientes, él se quedó como pensando, como que wow, como que no se esperaba que yo le iba a decir el tema del atún. Para no cansar mucho el cuento, cuando el tipo probó la pizza, yo veo que él se queda callado. Y en la tercera mordida yo estoy preocupado y le estoy diciendo, hermano, dígame, ¿qué pasó? ¿Qué usted cree? Y de repente me miró a los ojos y me dijo, increíble que tuve que venir a República Dominicana a probar la mejor pizza del mundo. Wow. Eso me lo dijo un chef español que tiene todo mi respeto, un tipo que ha montado muchísimos restaurantes y que tiene mucho conocimiento de cocina. O sea que, hermano, aprovecho para felicitarlo. Pero sí, definitivamente pizza con combinaciones tan exóticas, digamos, con atún, trufas, gorgonzola, son pizzas que son creaciones modernas. Hemos tratado de tener siempre materia prima más exclusiva y de más calidad. Ahora, por ejemplo, estamos trayendo nuestra propia harina que se llama Petra, la que tenemos colgado aquí en pizzería con los saquitos marrones, que es una harina que tenemos solamente para el uso de nosotros, o sea, de curcho, camineto. Son harina con más fibras y son más saludables. Entonces también con San Marzano, es un pomodoro del agro sarnese nocerino de la región sur de Italia. Queremos que cuando uno venga aquí, prueba ingredientes y sabores únicos que solamente nosotros podemos ofrecerle. Y Camineto ha sido premiado, tienen unos galardones. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué es lo que le han dado a ustedes como premio, reconocimiento? Nosotros empezamos con el Top 50 hace 3 años con la mejor pizzería de Latinoamérica. Este es el 3er año consecutivo. Como certificaciones así mundiales, esa es la única de pizzería
importantes que hay en el mundo de la pizza. Después también viene Gambero Rosso, que todavía aquí está como entrando. Vamos a ver si también logramos entrar. Hago parte de la asociación Vera Pizza Napoletana, una asociación en Nápoles que certifica que se esté haciendo la Vera Pizza Napoletana. Yo soy el brand ambassador para este país. Entonces, nada, eso prácticamente. Bueno, salgo contento de Il Caminetto. Hemos probado una de las mejores pizzas italianas, para mí, mejores en la República Dominicana. Pero ahora nos toca probar 2 restaurantes más, donde vamos a ir a probar el mejor gelato italiano y supuestamente el mejor café espresso italiano. ¡Nos fuimos, señores! Continuando con los restaurantes italianos, hay que hablar de un producto que es el famoso gelato italiano. Y por eso el día de hoy estamos en Baba il Gelato, que me dicen por ahí es uno de los mejores helados artesanales italianos de todo el país. Acompáñenme para echarle un vistazo, vengan a ver esto. Hola, benvenuto aquí in Babà e Co il Gelato. Babà e Co il Gelato nasce nel 1996, nace en Salerno, cerca de Napoli. Nace como un'idea de tener el mejor helado, la mejor selección de producto italiano en una sola heladería. Después de muchos años ci mudamos aquí en Santo Domingo nel 2012 e abrimos una heladería Babà in Bahia Ibe. Poi después con l'asunto della pandemia ci mudamos aquí en Santo Domingo. La heladería que tenemos aquí en Piantini es una selección, como decía antes, de los mejores productos italianos. Como usted comprenderá, lo primero que hay que hacer al llegar a una gelatería artesanal es hablar con el caballero Ciro. Y la primera pregunta, Sí. digamos, ¿cuál es el ingrediente que más sale, que la gente más busca? Allora, l'elato che si vende más è l'elato di pistaccio. Ah, de È pistache. classico. Tenemos pistaccio classico, tenemos cioccolato Dubai, che è una base di cioccolato con un crujiente al pistaccio arriba, muy bueno. Ok. E come heladería italiana vendiamo mucho la avellana. E io sono del sud Italia, sono di Salerno, cerca di Napoli. Mi chiamavano con un soprannome, tu sai, che era Babà, perché Babà è il dulce tipico napoletano. Oh. Entonces, per questo asunto, la heladería se llama Babà, 1996, che era l'anno che empecé io a hacer helado. O sea que, Ah, ah. para que la gente entienda, la heladería se llama Baba il Gelato, Sì. porque tú cuando eras pequeño, un apodo que te Sì, decían sì, a ti. claro, perché io trabajavo al nord Italia. E entonces mi chiamavano, llegó Babà, perché Babà è il classico nombre napoletano, cioè del dulce napoletano. Vamos con el Babá, que por eso es que esta gelatería se llama así. Porque como el hombre es napolitano, míralo ahí, del sur de Italia, que nosotros nos parecemos muchísimo a la gente de allá, Claro, tú lo sí, sabes. muy igualito. Igualito, bulloso, manejamos loquísimo en el tránsito, pero mientras tanto vamos a probar esto, espérense. Wow, È un sapore differente, che tu non stavi acostumbrato. wow, un sabor indescriptible, porque realmente no es lo que nosotros los dominicanos estamos acostumbrados. Esto es lo que lleva adentro el helado de Babà. Sì. Así es como dice, que Che es adesso como, sapore qui dentro. E ora sta duro. ah, que no puedo comer. No, sei come quando stavamo. Ah, señora, acabo de hacer una locura que no tenía que haber hecho. Yo pensaba que era que ya me lo podía comer, pero ya entendí que no. Otro helado que no podía faltar, porque yo recuerdo cuando estuve en Italia, sobre todo en la parte de Sicilia, Sì. cuando yo pedía, por ejemplo, incluso la pizza de pesto de pistacho. Wow. Como que el Bellissimo. pistacho ustedes lo utilizan en todo, Todos, sì, sì, todos. incluyendo el helado. Claro che sì. Potete vedere com'è la cremosità dell'elato. Atiendan eso, señores. Miren eso, miren. Questo qui è la cremosità dell'elato. La particolarità dell'elato è che si queda pegata alla pala. Quando è así si entiende che l'elato tiene struttura, tiene cremosità, tiene todos. Questo qui è il colore originale del pistacchio, non è un colore muy verde, è un colore tenuo, Es verdad. particolare. Fíjate la diferencia, uno que está acostumbrado a helados industriales, cuando uno ve esto artesanal es otra Sí. cosa. Vamos a darle a probar. Ya este helado, yo lo recuerdo muy bien, porque este es mi favorito cuando yo vengo a Baba el Gelato, Yo sé. obviamente. Entonces, este de pistacho, señores, cuando usted venga por aquí, pídalo,
o déjeme ahí en el comentario si usted alguna vez se ha comido un gelato italiano de pistacho auténtico. Per verdad. Que entiendo que ese ingrediente es costoso. Sì. O sea, no es barato. Yo sé que el hombre también ha hecho mucho esfuerzo en que esos ingredientes no es de cualquier lado, o sea, Sono selezionati i migliori ingredienti italiani che importiamo da cada compagnia o da cada zona dell'Italia, importiamo lo mejor che incontriamo in Italia. escuchen esos ingredientes. Macadamia, mango, ¿qué es lo otro, Chiro? Fresa Fresa e un cioccolato bianco, la base di y un cioccolato. chocolate blanco. Yo estoy intentando Eso aquí traducir. se come todo junto, ¿sí? Todo junto, señores. Así Oigan, como todos esos son. ingredientes, Sí. oye. Entonces tiene como algo como Crujiente, crunchy, sí. crujiente. Sì, la fresa e il mango essiccato juntos con la macadamia danno questo crujiente, dulce, piacevole. ¡Wow! Ese está increíble. Yo no lo había probado, Chiro. No, eso O quiere sea que, la grazie mille per tutti. Nos fuimos con un helado de fresa que me dice Chiro que son de las fresas criollas, Sì, claro. pero algún toque de la magia de él tiene que tener. Sì, claro. Tenemos algún secreto. Wow, sí. Y se siente como tan natural, Natural, tan fresco, orgánico, sí, sí. Vamos. Señores, miren el helado cómo está saliendo Exacto. en vivo delante de nosotros. È la cremosità dell'elato. Estamos presenciando un helado artesanal hecho frente a nosotros. Ahora mismo, señores, recién salido, como decimos. Da gana como tú metes la cabeza, Claro. pero tenemos que portarnos bien. L'ultimo glielo devo provare. Míralo ahí, míralo ahí. Eso es parte, señores, del secreto y del éxito de estas personas que tienen tantos años y que tienen la mística de lo que es la esencia de un helado artesanal italiano. Que yo, la verdad, es que me siento orgulloso de que podamos tener negocios como este en Santo Domingo. De verdad que sí. Grazie. Pero no solo son helados artesanales, sino que el hombre me habló de algo que me trajo recuerdos de mi viaje a la Sicilia cuando fui a Italia la última vez. Que es un postre que se llama el canolo siciliano, que el hombre me lo va a preparar ahí mismo. Atiéndame esto, señores. Vale. Dele para allá, Vamos a hermano hacer el mío. momento. Para William se lo hacemos al momento aquí adelante, vale. Eso es queso ricota. Questo è un queso ricotta con frutta cristallizzata, un chin de azúcar, ok? Ah. E quando si rellena per intero le ponemos un chin de granilla de pistacchio, proprio come un classico dulce siciliano. Exactamente. Esa era de las mayores delicias que yo probaba cuando estuve en Sicilia, mira, sì, ve. claro. Wow, entonces este es el pistache, Questo è il digamos. pistaccio proprio, se giusto Oh. che dà un chin di decorazione e un chin di tocco, un chin salato al finale. Es como una combinación perfecta. Porque Esto se come así, bello con la de, mano. de una vez, mi hermano, así, De una sin, vez. sin miedo al éxito. Atiéndame ahí, señores. mira, mira. Te do servilletta, ti aiuta. La particolarità dello cannoli è che la massa tiene che essere crujiente. Mm. La galletta esterior tiene che essere crujiente e dentro questa crema che dà Wow. è un'esplosione di sapore. Y me rememora ese viaje que hice por Italia, de los grandes viajes. El canolo siciliano, señores, mírenlo ahí. No solamente helados artesanales, sino también esta delicia, miren. Si sente caldo, si siente che puedo. Ese postre es algo que usted tampoco debe dejar de probar aquí en Baba Il Gelato. Así que déjenme darle otra mordida, señores, que esto está demasiado bueno. Me voy igualmente contento porque probé el mejor helado artesanal italiano que usted se pueda comer. Y no solo un buen helado, sino también ese canolo siciliano que tantos recuerdos me trae. De verdad que orgulloso de tener un producto de tanta calidad en mi ciudad de Santo Domingo. O sea que yo lo felicito, hermano mío. Grazie mille per tutti. Grazie. Y tranquilos, que ahora que la cosa empieza a ponerse buena, porque vamos a conocer otro lugar más. Así que vamos a lo que vinimos. Hemos probado la mejor pizza, el mejor helado, pero falta un solo producto, que es probar el mejor café italiano. Y por eso hemos llegado a Chao Cafetería. Vengan a ver esto. Bienvenidos a Chao Cafetería. Nosotros somos una cafetería italiana ubicada en el corazón de Santo Domingo. Actualmente contamos con 3 sucursales, 2 en Santo Domingo y 1 en Bonao. Nosotros nos especializamos en servir el mejor café expreso
de la ciudad y del país. Y para los amantes del café, Chao Cafetería se ha convertido en una parada obligatoria para todos aquellos que van a iniciar una jornada laboral. Y el mismo William, que es un cliente asiduo cada día aquí a tomar su desayuno y su café. Yo creo que antes de hablar de la calidad del café hay que hablar de la máquina. No, claro que sí. Bueno, la máquina que utilizamos aquí en Chao Cafetería es una Espacial S40. Es una máquina totalmente digital, pero a la vez mecánica. Existen varias características que son muy importantes. La alcalinidad del agua, la temperatura del agua, el tiempo de extracción, la porcelana gruesa para un buen expreso. Y te voy a preguntar algo, porque yo noto que muchas de esas tazas están calientes. ¿Eso influye en algo? Claro que sí. Oye. Para obtener un buen expreso, la porcelana debe ser previamente calentada. La mejor forma de tomar un buen expreso, un buen café, es en una taza de porcelana. Y de porcelana, oye eso, ahí. ¿Cuál sería la especialidad de este tipo de café italiano? ¿Sería el espresso? El espresso, porque del espresso es que donde se deriva. De ahí sale el cappuccino, el latte macchiato, el marocchino, el macchiatone, que es un café, a mí me gusta mucho en lo particular. Digamos que esa marca Filipori Secchini, que es el café que ustedes tienen aquí, Sí, esa claro. es una marca italiana premium, por ejemplo. ¿Cómo es? No, esa es una de las mejores marcas de café italiana, viene de Bologna. Yo veo que los granos de café aquí están enteros. O sea, que ustedes los muelen en el momento de hacer el café. Sí, esto es un molino instantáneo autopesante. Oh. El molino, nosotros lo graduamos para la cantidad de gramos que queremos tener en el café. Este se llama Maxi Espresso. Oye, yo nunca había escuchado eso. Dejen su comentario si usted es italiano y usted sabe de lo que estamos hablando. Es un café en una sola taza con 3 shots de expresos juntos. Pero miren qué interesante que yo veo que tú lo prensas el café. Eso Sí. es necesario también. Súper necesario porque a través del prensado nosotros vamos a compactar el café. Hay un café muy bueno que se toma desde el inicio de la extracción, se llama ristretto. Se consume mucho en Italia. Este es como lo más fuerte que hay a nivel de expreso. Sí, miren la cremosidad que presenta ese café. Incluso, miren cómo luce ese café. Ahí usted se da cuenta, digamos, de la calidad del mismo. Porque es que se forma arriba como una capa que pareciera leche. Pero obviamente ahí no hay leche, eso es puro café. Wow. Pero la verdad, David, mira, el que le gusta el café expreso así denso, ese es ideal, mi hermano. Sí, sí, claro. Mira, si yo no lo conocía, mi hermano. El cappuccino, el macchiato, el cortadito, Sí. el marocchino, el bicherín, el latte macchiato, todo parte del espresso. A diferencia del maxi espresso y el espresso sencillo, existe una diferencia que es el tiempo de extracción. La cantidad de café colocada tiene su propio estándar, tanto el tiempo de extracción como cantidad de líquido extraído. Para hacer un espresso es de los mejores de la ciudad. Eso es una realidad. Bueno, el mejor. ¡Ay! Cuidado. Señores, vamos a ver, porque estos son debates calientes. Los que son italianos o el amante de café que haya probado distintas cafeterías en Santo Domingo o en el país, dejen su comentario cuál usted considera que es el mejor de todos. Mientras tanto, vamos a probar esto, espérate. Ciertamente, delicioso, cremoso, pero el otro se le siente, como tú dices, más power. Sí, porque Pero son, a mí me gusta más este. bueno, Fíjate. no todo el mundo está acostumbrado a tomarse 3 shots de espresso juntos. Sí, sí. Que cuando usted quiera probar un café con el verdadero sabor italiano, entonces ya usted sabe a dónde usted tiene que venir. Muchachos, me pasaron este cappuccino y veo que te lo pasan con esta palmerita, que es como se llama. Por aquí yo voy a entrar en un debate. Porque yo soy de los que me tomo este café con esa calidad, sin azúcar. O sea que no se atreve usted que me está viendo ahí a echarle azúcar. O sería bueno abrir un debate de si usted le pone azúcar a ese café con esa alta calidad. Pero yo estoy seguro que los italianos que están viendo ahí, auténticos italianos, seguro que no le deben poner ni una pizca de azúcar. Oigan esto también que me parece curioso, que es lo que le llaman el café americano. Bien, muchos le llaman café americano, otros café dominicano, pero el café americano no es más que un espresso con mucha agua caliente. Con agua Un caliente. café, un café bien largo. Juan. O sea que el dominicano que le gusta el café de Greca es el café de él, porque no tiene la densidad y la fortaleza de un doble expreso, pero tiene una cantidad considerable de café con un poco de agua. Sí, la gente normalmente considera o llama dominicano al café, al mismo café americano, más corto, que es un poquito más intenso porque a mayor cantidad de agua caliente que se le agrega al café, Más suave. se compone. El dominicano en la mañana siempre para iniciar se toma un cafecito
tipo de greca. Este viene siendo la sustitución del café de greca dominicano, lo más parecido. Lo más Esto es parecido. una máquina italiana. Exactamente. Este viene siendo el café dominicano. Dominicano. O, como mucha gente lo conoce internacionalmente, el café americano, que fíjense que es más aguado. O sea que no tiene la cremosidad del espresso, pero también sigue teniendo su fortaleza. Esa tiene su crema. Por ejemplo, para mi gusto personal, me sabe muy aguado. Para mi Sí. gusto. No, porque a usted le gusta más el espresso, la intensidad del espresso. Pero porque a mí me gusta el espresso, señores, ¿entendieron? Nosotros traemos también café llamado, pues se pueden llamar denominación de origen, porque son de diferentes países, pero tostado en Italia, igualmente de nuestra marca Filicori Cecchini. Tenemos de Brasil, Guatemala, India, México. Tenemos ese que es bastante bueno, que es 100% arábica, a diferencia de los demás, que son un blend entre robusto y arábico. La verdad que para mí es un privilegio saber que en la propia ciudad de Santo Domingo podemos encontrar tanta variedad en la parte gastronómica, sobre todo cuando hablamos de una influencia italiana, desde una buena pizza como il Caminetto, un buen helado como Baba il Gelato y un buen café espresso como Ciao Cafetería, pues me hacen sentir a mí orgulloso y optimista de que sin duda la gastronomía en la República Dominicana está al siguiente nivel. Así que déjame en tu comentario qué te parecieron estos 3 lugares que yo visité hoy día, si ya conocías alguno y qué otra recomendación pudieses darme de otros lugares, también con cocina italiana, dentro de nuestra ciudad. Si llegaste hasta este punto del video, quiero pedirte que por favor te suscribas al canal, le hagas like al video, active la campanita y le mandes el video a todo amante de la buena cocina y que sabe que en la República Dominicana hay una calidad invaluable cuando hablamos de gastronomía. Será hasta una próxima aventura, amigos míos. William Ramos por aquí. Nos vemos en la siguiente. Será hasta una próxima. Nos vemos.